Primero vamos a hablar de la huella hídrica, que es un concepto que tiene origen en el agua virtual. El agua virtual es un concepto que viene de los años 90, pero la huella hídrica queda definida en el año 2002 a través de estos autores, Hoekstra y Young. Principalmente el primero es el que se encargó de desarrollar el concepto de huella hídrica y toda una serie de manuales para hacerlo aplicable. Y bueno, lamentablemente este holandés falleció el año pasado con 52, 53 años de edad, cuando tenía mucho para dar todavía. Entonces, la huella hídrica se define como el volumen total, directo o indirecto, de agua dulce consumida o contaminada por la sociedad para producir bienes y servicios. Luego vamos a dar algunos ejemplos para, para que se entienda un poco mejor este, este concepto. Pero lo que podemos decir que al ser un indicador de volumen utilizado de manera directa o indirecta para producir bienes y servicios, es un indicador de la eficiencia con la que se utiliza el agua dulce. La huella hídrica tiene tres componentes: la huella hídrica azul, la huella hídrica verde y la huella hídrica gris. Y vamos a comentar a qué está asociada cada una de estas huellas, ¿sí? La huella hídrica azul está vinculada al agua que extraemos tanto de un cuerpo de agua superficial como de un acuífero, o sea, un cuerpo de agua subterráneo, ya sea para riego, que es la que se utiliza más masivamente, como para, por ejemplo, la producción industrial o para el uso doméstico en las poblaciones, ¿sí? Es el agua que extraemos de una determinada fuente y que no vuelve a esa fuente. Si parte de esa agua que extraemos de la fuente después vuelve a la fuente, esa agua que vuelve a la fuente no es contabilizada como parte de la huella azul. La huella verde tiene origen en el agua de lluvia. Y la huella verde les diría que se asocia prácticamente exclusivamente a los cultivos, ¿sí? Ya sea forestales o cultivos para la alimentación. Y está vinculada al agua originada en la lluvia que evapotranspira a través de las plantaciones que haga el hombre, no de las que la naturaleza ya, digamos, creó y ya tiene en sus ambientes naturales, sino de las implantadas por el hombre. La huella gris es un indicador de contaminación. Por ejemplo, a través de una actividad productiva donde nosotros producimos un efluente industrial o un efluente cloacal. La huella gris es el agua necesaria para diluir ese contaminante y llevarlo a valores, ¿sí?, de concentraciones de contaminantes aceptados, por ejemplo, por la normativa vigente o por las buenas prácticas ambientales, ¿sí? Esto de la huella gris, insisto, es un indicador. No quiere decir que nosotros
hagamos eso con los contaminantes. Probablemente los contaminantes les hagamos un tratamiento específico, ¿sí? Pero es un indicador de la contaminación que estamos produciendo, ¿sí? Como si a toda el agua contaminada que producimos le hiciéramos el mismo tratamiento, por dilución. La huella hídrica para producir un producto o un servicio es la suma de las tres huellas, ¿sí? Aunque para determinados productos o servicios a veces prevalecen una o dos de estas huellas y la tercera no se considera. Veamos, para comprender un poquitito más el concepto de huella hídrica, repasemos el ciclo hidrológico, ¿sí? Acá tenemos una cuenca. Comencemos el ciclo hidrológico con las precipitaciones. Las precipitaciones en parte escurren superficialmente, ya sea hacia lagos o hacia arroyos, pero escurren en mantos, ¿sí? Por la superficie de la cuenca, ¿sí? Por pendiente hacia los cuerpos de agua superficiales. Eso es una parte. Otra parte del agua infiltra, ¿sí? Por suelos más o menos permeables. Para esto la vegetación favorece la infiltración, porque todas las raíces hacen que el suelo sea más permeable, ¿sí? Aquí lo que vemos son dos acuíferos, ¿sí? Que están divididos por una capa de suelo que es más o menos impermeable. Si esta capa de suelo que divide este acuífero que está arriba, que es el acuífero libre porque está a presión atmosférica, ¿sí? Es totalmente impermeable, se lo llama acuícludo. Si esta capa de suelo es parcialmente impermeable, no es tan impermeable, se lo llama acuitardo. A este acuífero que está aquí abajo y que esta es su zona de recarga, porque esta está en contacto con la atmósfera, ¿sí? Y aquí llega directamente el agua de las precipitaciones, a este acuífero se lo denomina acuífero confinado o semiconfinado, ¿sí? Porque aquí en el contacto con esta capa de suelo que divide los dos acuíferos, ¿sí? No está a presión atmosférica, esto está a presión, ¿sí? Así que bueno, con esto queríamos repasar un poquitito los conceptos del ciclo hidrológico. Por otro lado, el agua que escurre a través, acá pasa por un lago y va luego por un arroyo y va hacia el mar, de alguna forma cierra el ciclo hidrológico y en el mar también tenemos evaporación. Vamos a ver este otro gráfico que nos va a ayudar a comprender un poquitito más la evotranspiración, sí, perdón, y la huella azul y la huella verde, ¿sí? Supongamos que tenemos una plantación que están acá simbolizadas por estas plantitas que están acá. Acá tenemos una zona del subsuelo que está húmeda, que es lo que se dice la zona no saturada, ¿sí? O sea, tiene cierta humedad, pero no está saturado el suelo este. De aquí las raíces extraen el agua para el crecimiento de las plantas, ¿sí? El agua que infiltra y llega hasta el acuífero, ¿sí? Llega a una zona saturada. El acuífero ya es una zona saturada. O sea, todos los intersticios del suelo están cubiertos de agua. Aquí lo que tenemos entonces es agua que proviene por un lado de las precipitaciones, por otro lado del riego, asumiendo que las precipitaciones no alcanzan para
que estas plantas crezcan, ¿sí? No alcanzan a cubrir la demanda de agua para que estas plantas crezcan. Entonces, la precipitación es suplementada por riego. Y aquí tenemos el agua que toman las plantas, ¿sí? Gran parte queda contenida en las plantas, pero la mayor parte transpira por las hojas y luego de transpirar por las hojas se evapora. El agua que se origina en las precipitaciones y que se evapotranspira a través de las plantas, esa es la que contabilizamos como huella verde. En cambio, el agua que contabilizamos como huella azul es el agua que extraemos, hay que ver de dónde la traemos, de algún cuerpo de agua, supongamos que la extraemos de un lago, ¿sí? Entonces si la extraemos de un lago y la utilizamos para una superficie de riego, ahí ya no nos interesa si evapotranspira o no, ¿sí? Es toda el agua que extrajimos de ese cuerpo superficial. Si el agua, entonces ahí se contabiliza todo como huella azul. Si el agua la extraemos de este acuífero y parte vuelve a este mismo acuífero, esa agua no la contabilizamos como huella azul, sino que contabilizamos como huella azul únicamente la que usan las plantas, la que toman las plantas de la zona no saturada para la evapotranspiración. Bueno, espero que con esta explicación haya quedado un poquito más claro el tema de huella verde y huella azul. La huella azul es la más común. Yo aquí se las presenté para lo que son los cultivos, pero en todos los procesos productivos en una industria, por ejemplo, es todo huella azul, ¿sí? Es agua que se extrae de un acuífero o que se extrae de un cuerpo de agua superficial, ¿sí? Aquí en nuestra zona sería el acuífero Puelches, ¿sí? Que es el segundo acuífero que tenemos, no corresponde a esta figura, pero sería equivalente a este acuífero, el Puelches, ¿sí? Que está a unos 40 o 50 metros de profundidad, o del Río de la Plata, ¿sí? En vez de acá tener el mar, sería el Río de la Plata, de ahí podemos extraer el agua dulce. Esas son las dos principales fuentes de agua para consumo humano e industrial en toda la zona del AMBA. Bien, y aquí tenemos ejemplos de cuánta agua necesitamos para la producción de ciertos alimentos, ¿sí? Primero, estamos viendo todo este grupo de alimentos, ¿sí? Que son vegetales. Y siempre utilizamos como unidad la cantidad de litros que necesitamos para producir 1 kilo de cada uno de estos vegetales. Para producir 1 kilo de tomate, 180 litros de agua, 1 kilo de papa, 250 litros de agua, 1 kilo de bananas, 850 litros de agua, 1 kilo de palta, 1400 litros de agua, ¿sí? Y bueno, me paso acá al arroz blanco, 1 kilo de arroz blanco, 3400 litros de agua, ¿sí? Esto para tener una idea de que cuando consumimos un producto, como por ejemplo 1 kilo de arroz, ver toda el agua que estuvo detrás de esa producción. En cambio, si los alimentos son animales, los consumos de agua para producir 1 kilo de carne de pollo son 3900 litros, ¿sí? Para un ovino, 6100 litros, siempre el kilo, ¿sí? Y para carne vacuna necesitamos 15500 litros de agua, ¿sí? Para cada kilo de carne vacuna. Esa sería la huella hídrica, que es la suma de todas las huellas y en todo el sistema productivo para producir 1 kilo de cada uno de estos alimentos. Desde este punto de vista, lo que podemos ver es que es más eficiente desde el punto de vista del agua consumir vegetales que consumir animales. Y aquí tenemos algunos ejemplos de ropa, calzado y tecnología para una remera
de algodón 2.000 litros, para un par de zapatos 8.000 litros de agua, para un par de pantalones 10.000 litros, un celular 23.000 litros y un televisor 36.000 litros.